Tercera sesión de conferencias. Profe, no salen las Vamos, letras. sí, ya voy para allá. Listo. Sí, profe, ahora sí. Ok, muchas gracias. En esta tercera sesión de conferencia vamos a hablar sobre la educación intercultural y diversidad, la importancia que este punto ha adquirido en el sistema educativo, no solo en nuestro estado, sino a nivel mundial, en donde pues ahí se interactúa el, todas las culturas de distintos grupos que componen un estado. Comenzando pues con este mensaje que nos dice, educar interculturalmente es formar personas capaces de vivir con otros, reconociendo la riqueza de la diversidad como un recurso para construir una sociedad más, más humana y solidaria. Disculpe. Es cierto, este, cuando hay un reconocimiento cultural dentro de un territorio o cuando hay un compartimiento cultural, pues esto hace que la sociedad sea más sociable, más sociable, más humana y más solidaria. Y esto, sin lugar a duda, enriquece a nuestro sistema educativo. Pues agradeciendo primero de antemano al Instituto Claustro Gómez, que sin lugar a duda es un instituto que pues capacita a los profesionales para perfeccionar su rol como una persona pues competitiva en la parte educativa, social y política. Y es ahí donde pues vamos a trabajar y darle este mensaje a cada uno de ustedes para que ustedes tengan ese conocimiento y puedan ponerla en práctica en su lugar de trabajo y pues también colaborar con nuestra sociedad que tanto nos requiere hoy en día. ¿Sí? Así que con el mensaje que la educación intercultural es el camino hacia una convivencia más justa donde las diferencias no se temen, sino se valora. Y es verdad, estamos en una sociedad que como pues las diferencias culturales de los grupos, pues esto tiende a ser una barrera para el proceso de socialización, el proceso de enseñanza. Y pues tenemos que como profesionales y conocedores de este tema y sabiendo que es necesario y es importante de tener esta cultura y esta diversidad en nuestra sociedad, pues ofrecerle esta información a la ciudadanía y que puedan pues romper esa barrera o esa brecha que nos impide a poder complementar nuestro sistema educativo y pues hacerlo valer y que si es necesario tener las culturas y si es necesario conocer las distintas culturas no solo de los grupos indígenas de nuestro país, sino de otros grupos, ¿sí? Y es ahí donde hay que trabajar porque este punto pues ha sido como uno de los retos de nuestro sistema educativo y en donde pues tenemos que buscar la manera y buscar estrategias que podamos pues atender esta necesidad que es de suma importancia para poder entonces llevar ese proceso de enseñanza de la manera correcta. La educación intercultural. La educación intercultural es un enfoque pedagógico, sin lugar a duda, que promueve el respeto, el reconocimiento y la convivencia entre personas de diferentes culturas dentro de un sistema educativo. Es importante, jóvenes, estimados colegas,
que podamos transmitirle este mensaje a nuestros muchachos en nuestras aulas, que, que tenemos que reconocer sobre todo las distintas culturas de los grupos que componen nuestro país. Y esto pues sin lugar a duda fomenta y promueve el respeto, la confianza, la convicción entre la comunidad educativa. Y sobre todo el compartimiento de esa diversidad cultural de los distintos grupos que hay, porque sabemos que nuestro país pues es un país que tiene una diversidad cultural y no viene desde ahora, sino que es históricamente. Y entonces, pues agarramos ese punto, pues que cada cultura tiene su historia y pues agarrar ese complemento y poder transmitirle el mensaje a nuestros chicos, que ellos puedan convivir de la manera pacífica y pues sin tener distinción de color ni raza o situaciones ya sea económica. A ver, algunos docentes aquí ha tenido una situación sobre diferencias culturales, discriminación, en donde que el estudiante no quiere compartir porque su compañero es de la clase baja o es que tiene menos recursos económicos. A ver, Buenos días, profesor. buenos Le días. habla Gimara Silgado. Sí, yo tuve una experiencia con unos niños en ocasión que estaba dando tutoría, estaba brindando tutoría y solo estaba a cargo de 11 niños. Entre ellos había una niña de 4 años que los padres le daban todo, pero cuando le digo todo es todo. Esa niña llegaba a la tutoría vestida como si iba a ir a un paseo eh, a Nueva York o algo así. Entonces yo la veía al principio y yo, bueno, y había otro niño que no tenía muchas cosas. No voy a decir nada porque siempre uno tiene algo, pero no tenía muchos recursos como lo tenía la niña. Entonces esa diferencia, la misma niña lo notaba y no sé cómo era la educación en casa, pero en una ocasión ella le dijo al niño, no me toques, negrito, tú eres negro, eres feo. Y yo quedé sorprendida porque yo decía, wow, una niña de 4 años, ¿cómo puede decir eso? ¿Y por qué, no por qué tienes las chancletas sucias? Le decía la niña al niño. Y el niño cohibido, porque también es de color así muy negrito, pues, y la niña es cholita como color canela. Y yo inmediatamente tuve que intervenir. Los senté a los dos porque eran niños pequeños. Y les dije, aquí no debe verse esa situación, aquí todos somos iguales e incluso tuve que utilizar un recurso de imágenes, videos, para que ella viera que en todas partes existen muchos tipos de personas. Y ahí fui educándola poco a poco hasta que ya teniéndola casi un año a ella y a esos niños, todo eso cambió, pero tuve que hablar también con los padres porque eso tiene que ver mucho desde el hogar. Excelente. Hay un punto muy importante que usted acaba de mencionar, que la educación que los estudiantes reciben en casa. Y es ahí donde nosotros pues tenemos que evaluar este, y pues ver cómo es la educación de ese chico en la casa. Y si vemos que hay un problema, pues ahí tratamos tratar de buscar la manera de cómo hablar con los padres. Mira que una situación casi similar al suyo tuve este año, pues, y es verdad, es lamentable que un chico que siendo pequeño tenga esta mentalidad. Y es por eso que nosotros pues debemos trabajar y tratar de quitarle esa ideología negativa de esos chicos. Entonces, mira, que yo en el aula le digo a los estudiantes, bueno, vamos a hacer una exposición sobre un tema, pues yo voy a conformar el grupo y ustedes pues de ahí pues empiecen a trabajar. Y precisamente pues tenía un alumno negro y que le digo, bueno, usted va en este grupo y ahí
La chica dice, profe, disculpe, pero no quiero ir con ese joven. Y yo dije, ¿por qué? No es porque no me agrada. Sí, si acá es pura raza blanca, se va a ver mal. Y le digo, ¿eso qué tiene que ver? Y uno tiene que jugarse muy bien y tratar tratar de cómo hacer ver al estudiante que está mal. El recurso que usé en esta situación fue lo siguiente. Le digo, ¿por qué usted no le cae bien al muchacho? Y dice, no, profe, porque él es moreno y es feo. Y yo dije, solamente es por eso. Y que sí. A ver, ante los ojos de Dios, todos somos hermosos, todos somos iguales. Dios tiene un amor único por la humanidad, que aunque nosotros hacemos más de 4 cosas, Él nos ama. Y es un ser poderoso y divino que, que siento que debe tener distinciones y no lo tiene. Y nosotros que somos aquí ser humanos simplemente, ¿porque debemos tener ese pensamiento? Y les ¿sabía usted? Vamos a tratar de darle importancia a estos grupos. Y le expliqué, ¿sabes por qué es importante tener una diversidad cultural o es importante tener en nuestros salones indígenas, latinos, negros? Es importante porque hay una diversidad de cultura, diversidad de grupos. Y le digo, ¿sabías que gracias a los ancestros de estos grupos es que nosotros tenemos un canal que nos sentimos orgullosos actualmente? Vámonos a la historia. ¿Quiénes fueron que iniciaron la construcción del canal de Panamá? No fueron los indígenas, no fueron las gentes latinas, fueron los ancestros de ellos que lo utilizaron para poder llevar esa construcción, porque sabían que nosotros, los latinos y los indígenas, podíamos resistir tantas exigencias, tantos maltratos. Y ese grupo está acá no es porque, por así de eso tiene su historia. Así como cada grupo de nosotros, porque su grupo tiene una historia, el mío tiene una historia, el de ellos también tiene una historia. Entonces es importante. Es un grupo que es importante porque nos ayudó a llevar una construcción del canal. No fue de la manera correcta porque hubo diversas situaciones en aquel entonces, pero es un grupo que surgió desde aquel entonces cuando apareció la construcción del canal de Panamá. ¿Y cómo usted va a venir a decir que no le agrada? Y la muchacha quedó de que, ¿en serio, profe? De que, sí. Entonces, ¿por qué hay que tratarnos mal? Si todos somos iguales, independientemente, ya sea por el color o la situación económica, pero todos somos iguales. Todos tenemos derecho a educarnos. Y déjeme decirle que está mal, porque si usted vaya en otro lugar en donde hay una convicción, te van a aislar de una vez y no te van a querer por tu forma de pensar. Y la chica me dice, profe, mira que no sabía eso de la historia de los grupos negros. Y que sí, tienen su historia y una historia muy hermosa. Entonces, es de esa manera que hay que tratar de romper esa barrera y tratar de hacerle entender a los chicos que están mal y que aquí todos somos iguales, todos tenemos nuestro derecho a educarnos y pues, ¿por qué no tratar de compartir las culturas? ¿Sí? ¿Alguna otra situación que han tenido sobre las diferencias culturales, estimados colegas? Buenos días, profesor. Buenos días. Bien. El año pasado, yo no soy permanente profesor. El año pasado yo tuve la oportunidad de laborar, entonces estábamos haciendo un punto, ¿no? Entonces escogí a varios niños para ver cuál lo hacía mejor. Unos tenían pena, otros no tenían pena. Bueno, al final terminé escogiendo yo.
Bueno, escogí entre ellos a 3 niños morenos, un niño que era de Cunayala, lo hacían muy bien. Bueno, cuando fui a practicar con la otra maestra, porque éramos en conjunto, habían otros niños morenos. Ella había seleccionado ya. ¿Qué dicen los niños? Los míos. Yo no quiero participar. Le pregunto por qué. Dice porque hay muchos negros. Yo le dije a ellos, ustedes saben que yo no le dije los negros, le dije los niños morenos, ellos son muy trabajadores y lo hacían muy bien. Y entonces dije, ¿por qué yo no lo hago bien y por qué él sí? Digo, porque tú tienes en la mente otras cosas que no debes tener, y lo más bonito es que tú compartas con tus compañeros, porque es un acto que se va a presentar a todos los padres. Y si tú quieres que tu mamá te vea, tu abuelita, entonces tienes que aceptar a tu compañero, porque cada uno de ustedes tiene una historia. Y como usted lo dice, profesor, la diversidad cultural, que es lo importante. La cosa, para no alargarle el cuento, profesor, aceptaron y se comenzaron a relacionar con los compañeros, tanto el grupo de la maestra de segundo como el mío, que era el primer grado. Imagínense, profe, un primer grado, como lo dijo una compañera anterior, ya con esas ideologías. Al final del año, profe, le voy a decir, se llevaban muy bien. ¿Y qué hice yo para premiarlo? Le di un pequeño presente a cada uno. Y usted viera que sus meriendas las compartían. Y a mí me gustaba. Yo le decía siempre que era lo más bonito, que todos éramos iguales, que no había nadie, era más que nadie, porque ante los ojos de Dios, Dios nos quería a todos por igual. Y mire, así terminó la historia con ellos, pero le voy a decir que al principio no fue nada fácil. Tratar de que ellos entendieran y que los papás también entendieran, porque los papás no querían roce con los niños morenos. Y yo le digo, si no, eso no tiene nada, ellos son compañeros. Si usted no quiere roce con niños morenos, yo no sé usted qué va a hacer, porque este grupo es único, solamente era el grupo de primero en la tarde. Digo, este grupo es único, no sé si las maestras de la mañana lo van a aceptar, porque las maestras también tienen niños morenos. ¿Ustedes qué hicieron los papás? Se pusieron a investigar las maestras para ver si era verdad lo que yo les decía. Cuando vieron que en el dolo de la mañana había más niños morenos que en la tarde, se quedaron tranquilas y dice, bueno, no nos queda de otra. Imagínense tú que hasta los mismos padres se pusieron en esa ideología del color de los niños, y que si no sé qué, chinando, había una chinita, que la chinita era blanquita, que todo se le veía usted viera que eso era una locura, profesor. Pero bueno, al final del año logré que esa ideología que tenían en su mente la cambiaran. Y los papás también, que pensaran diferente, porque yo le voy a decir, profe, que parece mentira que hasta los mismos padres parecen niños en ese caso, en la diversidad de los niños, que eso, usted sabe que hay diferentes grupos. Y yo me quedé nada más pensando así, digo, Madre Santa, primera escuela que yo vengo y se presenta este caso. Yo le digo, no es mi primera experiencia. Yo no soy permanente, así que he visitado muchas escuelas, y el primer caso que se me presenta, y le dije yo, eso me da mucha tristeza, pero al final del año yo quiero ver ese cambio. Y así lo logré. Mire que a cada uno le di un pequeñito presente para lograr y ver que sí se puede. Como usted dice, profesor, la diversidad cultural hay que enfocárselas en ello, y sobre todo los valores, que ellos respeten a sus compañeros. Porque hoy en día, profe, los valores se están perdiendo, y uno como educador tiene que irse los enfocando cada día para que ellos respeten tanto a los otros educadores como a sus mismos compañeros en el aula. Esa es mi intervención, profesor. Gracias. Excelente, Ilsa. Carol tiene la manito levantado. Carol, ¿deseas Hola, buen aportar? día. Bueno, yo Buenos voy a días. contar una pequeña historia del año pasado. Me tocaba noveno, así que los chicos son ya un poco más desarrollados mentalmente. ¿Qué pasaba? Ellos, eso era relajo de ellos.
pero me tocaba escucharlo. La mayoría son indígenas, pero ¿qué ocurre? No son como indígenas de la misma cultura. Resulta que son de diferentes porque empezaban con la cosa de andarse diciendo chuan, chua, chua, que viene siendo como indio. Entonces, yo en plena clase y uno le decía al otro, cállate, que tú eres un chua. Y yo lo miraba, así eso ocurrió su par de veces y yo lo miraba y yo enseguida fui cortando de raíz eso. Yo, tú eres gringo, tú eres europeo acaso, ¿por qué tú le dices así a tu compañero? Automáticamente, yo no me iba por lo bonito, no, no, yo fui parando eso porque desde el día uno yo empecé a decirle que yo con el tema de los bullying no iba, que eso es muy feo, porque también ocurrió ya con temas de físico, cuerpo, sí que tú estás gordo, que no sé qué, yo no, eso no, usted no sabe, si él no quisiera estar así, por dentro él sufre, por dentro él está triste, no, que tú tienes piojo, y temas así, pero lo de los chua, llegué a saber que es que unos son nasos, los nazos son para arriba de boca, yo no soy bocatoreña, pero ya conozco más o menos cómo es el asunto. Los que viven por acá, por Empalme, son otras, y los que están mezclados también son catalogados otros. Hasta yo, que soy latina, también tengo como supongo, el apodo por parte de ellos, porque son chiquillos y muchas veces son falta de respeto. Ellos creen que con su gracia se les aplaude y ahí era donde yo quedaba muy seria, que yo ese tipo de relajo no los quería. Y bueno, poco a poco, yo creo que ellos fueron dejando esa, esa molestadera, debo decir otra palabra, esa molestadera y ya era otro tema, pero con lo del género, de la raza, no me gustaba. No me gustaba porque sé que hoy día son temas muy sensibles. Yo hasta le echaba cuentos del tema de los bullying y ellos prestaban atención. Hoy día ya deben estar en otro colegio y espero que sigan madurando su manera de pensar. Más nada. Gracias. Ok, muchas gracias, Carol. Carmen Vergara. Sí, muy buenos días, compañero, profesor. Me Buenos días. gustaría, sí, buenos días, dándole seguimiento al tema. Es más, el bullying viene de hace muchos años en ese sentido, y yo fui víctima de bullying, es más, entre compañeros de trabajo de unas muchachas que eran de Los Santos, santeñas. Eh, mi piel es muy blanca, o sea, es que el asunto mío es que mi piel es extremadamente blanca, pero mi cabello es crespo, afrodescendiente. Y entre ellas comentaban de que yo parecía dominicana, porque era extremadamente blanca, más blanca que ellas, y mi cabello afrodescendiente. Para ellas eso era como una diferencia que me hacía menos, aunque yo era más blanca que ellas. Por eso es que yo digo que inclusive hasta entre docentes, a veces las personas se discriminan y no debe ser de esa manera porque como dijo el profesor, estamos en un país con muchas culturas, muchas razas y yo pertenezco al grupo de personas latinas blancas mezcladas en los tatarabuelos, los bisabuelos con negros, pero no negros que vinieron con el canal, sino los negros que vinieron como esclavos de los blancos. Mi cultura negra es latina con negro, pero el negro que vino esclavizado por la cultura que trajeron los españoles hace muchos años. Así que esto llamó la atención por eso, por mi color de piel y mi cabello. Entonces, ese es un tipo de discriminación que existe también entre algunos docentes. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Excelente aporte, colegas. Este, es así. Nosotros, pues,
estamos en un país en donde es necesario tener esa convicción de culturas y pues compartir, sobre todo, pues darse a conocer. Y escuché un punto muy importante, de que hay profesores que también caemos en ese error. Fíjese ustedes que por lo general siempre en el colegio se celebra las culturas, llámese de la etnia negra, llámese de los grupos aborígenes. Y yo soy muy, yo me gusta, pues, es que me llama la atención la vestimenta de los negros, sus colores llamativos. Y yo hay veces cuando vienen estos eventos, yo me he visto así porque me encanta conocer la parte cultural, las historias, las gastronomías de estos grupos. Y yo estaba, creo, si no me equivoco, pues venía la celebración de los grupos aborígenes y tenía un estudiante que, que su madre es educadora y trabaja en el mismo plantel y que hacía un comentario, estaba en el pasillo y dice, mami, necesito que usted me consiga como un suéter de los grupos aborígenes, de los triangulitos, porque esta semana es la celebración. Y ella le dice, ¿acaso tú eres indígena? ¿Para usted está usando esa camisa? Y yo dije, me quedé escuchando, yo dije, mamá, pero yo quiero usarla porque me llama la atención. Y dice, no sé, si usted lo quiere, usted lo compra por tu medio, pero yo no lo voy a comprar eso. Usted tiene que respetar su cultura. Y yo me quedé y que hablé con la docente y le dije, no podemos tener ese pensamiento, no podemos tratar de limitar al estudiante que conozca otras cosas, otras culturas, porque se ve muy mal y es un pensamiento errado que tenemos nosotros. Y es allí donde los estudiantes pues no le dan importancia a esta diversidad cultural, porque también los profesores no colaboran, y es así, los profesores no colaboran en el centro de enseñanza. Entonces, si vemos algún colega que tiene esto, pues de la manera respetuosa uno se dirige y pues le explica la situación y pues que hacerle entender que está mal, que estén limitando a los estudiantes en poder participar en actividades culturales de los distintos grupos o que puedan o que sí que quieran vestirse y que los limitemos a ellos. No es así. Entonces no estamos hablando de esa diversidad cultural, no estamos hablando de una educación basada en la inclusión. Entonces hay una tarea muy grande en donde, como siempre lo digo, el docente siempre tiene que estar activo, un ser activo en donde tiene que ser un agente vigilante por el bienestar de la educación y sobre todo pues sensibilizando a la población estudiantil o la comunidad educativa sobre el bien común de la educación dentro del centro educativo o en la sociedad. Entonces, siguiendo este alineamiento, vamos a ver el siguiente punto sobre las características de la educación intercultural. ¿Cuáles son las características? Reconocimiento de la diversidad. Reconocimiento de la diversidad cultural no solo en nuestro plano nacional, sino es importante que nosotros pues tratemos de resaltar las culturas de los distintos grupos que componen nuestro territorio pues a nivel mundial, porque nosotros sabemos que Panamá es un sitio también donde los turistas están constantemente acá y nosotros pues allí aprovechemos esta presencia de los turistas y poder entonces dar, por favor, el micrófono.
Sí, gracias. Entonces, aprovechar la presencia de los turistas y poder llevar actividades culturales, hacer algún evento en donde participen los turistas y que puedan llevarse lo bueno de nuestro país, lo bueno que digan en su país, wow, Panamá es un país con diversidad cultural, con su tiene diversidades, actividades culinarias y todo esto. Entonces es importante pues nosotros esforzar actividades dentro de nuestro centro educativo y que podamos resaltar estas culturas para que los chicos le den una importancia, porque sabemos que es importante, señores, es importante la educación intercultural y es un reto para nuestro país, para el sistema educativo, porque lastimosamente no se está llevando a cabo, no se ha implementado una estrategia que pueda pues llevar este tipo de proceso y que el estudiante pueda ser partícipe de la misma. ¿Y cuáles son las zonas más vulnerables ante este desafío? Es los grupos originarios de la comarca. Porque hay que ser sinceros, y yo respeto mucho a los docentes, pero, en la comarca siento que hay una barrera en donde el estudiante, pues, y no es porque lo digo por así, hay estudiantes, conozco familiares de la comarca y me dice, hemos tenido dificultad porque los docentes pues no quieren transmitir el aprendizaje en nuestros idiomas que nosotros lo entendemos. Y sabemos que en la comarca Nove Buglé, la mayoría de los grupos domina más lo que es la lengua materna que el español. Entonces, imagínense, hay veces en las elecciones que me toca ir para la comarca, yo tengo que usar traductor, porque como dijo una compañera, dentro de los grupos originarios hay grupos, subgrupos. Están los buglé, los nove, están los bribri, los naso. Entonces son grupos que son indígenas, somos originarios, pero nuestra lengua materna es distinta. Entonces allí donde pues siento que como es una barrera, porque yo no entiendo a los buglé, no entiendo a los bribri, no entiendo a los naso, no entiendo a los gunas, pero yo entiendo mi lengua materna. Entonces, hay veces yo no entendía y yo tenía que usar alguien que me traduciera lo que querían decir en las elecciones. Y entonces esto pues dificulta el sistema de enseñanza. Y es por eso que siento que como el sistema educativo debe tener una capacitación constante a los docentes, que vayan a interactuar con los estudiantes siempre en cuando pues ofreciéndoles bajo las estrategias pedagógicas y metodológicas el sistema de enseñanza y que puedan traducirla pues al ritmo al lenguaje que ellos más se le haga más factible. Entonces, todos acá somos capaces. No puedo decir que para la comarca solamente puede ir los grupos originarios. No. Aquí somos docentes, todos somos capaces de enseñar en donde nosotros lleguemos. Siempre en cuando haya esa voluntad, siempre en cuando estemos capacitados para poder transmitir ese mensaje o ese conocimiento a los estudiantes. Entonces, y me llama la atención porque sí tengo colegas que dicen, profe, me encanta su cultura, me encanta cómo conviven la gente comarqueña, me encanta cómo es su lenguaje y me llama la atención y es por eso que yo estoy tomando un curso cómo yo poder hablar con ellos, poder socializarme con ellos. Y hay tantos cursos de estos idiomas nativas o maternas que nosotros, pues, si queremos de verdad aprender y conocer las otras culturas,
damos nuestra milla extra y nosotros vamos a aprender, tomar un curso, buscar una persona que sepa hablar esa lengua y pues que nos ayude a poder conocer más sobre las culturas indígenas. A mí me encantaría hablar el patuá, el guariguari, que son de los grupos negros. Me encanta. Cuando escucho a ellos hablando entre sí, yo digo, ¿cómo quisiera yo entender y poder interactuar con ellos? Pues lastimosamente no puedo, porque no entiendo. Pero si yo en realidad quiero aprender y quiero conocer más sobre ese grupo, yo tomo un curso o busco una persona que de verdad sepa dominar la lengua materna y pues y yo aprender pues sobre estos grupos. Y entonces ya esto queda de que en la voluntad de cada docente. No es que el sistema educativo te va a obligar a que usted tiene que tomar un curso y que para usted trabajar. Nosotros como profesionales tenemos que dar esa iniciativa de poder entonces conocer, dar el paso para entonces inculcarles a la sociedad en general sobre la importancia de la cultura y conocer y llevar esta convicción y sobre todo pues que esta cultura sea reconocida no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Yo tuve la oportunidad de poder asistir a una conferencia en la Ciudad de México en donde tuvimos un encuentro de culturas indígenas y es hermoso. La sensación que yo tenía cuando me vestí llevé mi vestimenta nativa y viendo la vestimenta de los otros grupos, yo digo, wow, aquí está el grupo originario de Panamá. Es impresionante la sensación que usted tiene en ese momento de poder interactuar y conocer a otros grupos, pero usted representando a tu grupo a nivel internacional y sobre todo a tu país, es algo maravilloso. Y nosotros ahí compartimos, empezamos a hablar, le dije cuáles son las culturas, las comidas tradicionales de nuestros grupos y sobre todo contarle la historia, cómo surge la diversidad cultural. Sabemos que la diversidad cultural surge a raíz del descubrimiento del continente americano. De ahí empieza lo que es la diversidad cultural, no solo en Panamá, sino en Latinoamérica o en el continente americano. Entonces, llevando eventos así, ya sea a lo regional, nacional, y pues que usted tenga la oportunidad de poder romper fronteras y ir en otros países a poder convivir y tener esa convicción de grupos originarios de otros países con la tuya es algo hermoso, colegas, en donde pues yo pensé que los grupos originarios mexicanos eran de color chocolatoso como el de los nuestros, ¿no? Son personas que la piel es blanquita y los cabellos rulitos. Yo dije, esto es originario. Así que si somos originarios y manejamos nuestra lengua y empezaron a hablar, yo dije, wow, impresionante. Y ahí estaba nosotros, un grupo que fuimos allá a una conferencia de prensa, a una conferencia sobre la importancia de las culturas mexicanas versus las panameñas, y es importante. Es muy importante. De hecho, me traje un libro sobre las normas, cuál es la convicción de esos grupos de los mexicanos, y pues me regalaron una y lo tengo, y es impresionante que tengamos esos encuentros culturales de país con otros países. Entonces, el otro punto es el respeto mutuo. En este punto, pues, claro que sí, nosotros, pues, cuando le hacemos entender a los estudiantes que no hay diferencias culturales por más que nuestra posición sea diferente en la forma económica, siempre en cuando esté bajo el margen del respeto, sí se puede llevar. Entonces, y cuando hay un reconocimiento o que el estudiante entienda que es importante tener
la cultura en el sistema educativo, se va a llevar este respeto entre compañeros. No va a haber bullying, no va a haber discriminación de raza, de posición económica, o es que el estudiante dice, no, yo tengo más que usted no es mi amigo porque usted es pobre. No, romper esa barrera y que el estudiante siempre tenga esa convicción mutua entre ellos sin tener que tener esas diferencias. El otro punto es el diálogo intercultural, es lo que le mencioné. Un diálogo intercultural nos quiere decir que se reúnen todos los grupos sociales, los grupos culturales, y pues puedan compartir sus ideas, sus anécdotas, sus culturas entre esos grupos, pues, y así se complementa y se enriquece el sistema educativo con estos diálogos. El currículo inclusivo, pues, y tratar de que el sistema educativo pues incluya más un contenido contextualizado en donde muestre la importancia de las culturas de todos los grupos, no solo los originarios, sino de todas las culturas en el sistema educativo, y que el estudiante pueda ser partícipe de esto. ¿Y qué es lo que se logra cuando se lleva un sistema de educación basado en la cultura y se lleva una participación activa de los estudiantes? Y es verdad, el estudiante tiende a ser un estudiante participativo, en donde interactúa, es motivado y dice, quiero darme a conocer, quiero que los otros grupos conozcan lo mío, cómo es nuestra cultura. Entonces, nosotros pues le transmitimos este mensaje, y que el estudiante sea un estudiante activo, y que a través de este sistema de enseñanza pues nosotros creamos personas que se profesionalicen, pero con un pensamiento crítico y reflexivo, y que esto pueda aportar en nuestro desarrollo socioeconómico de nuestro país. ¿Cuál es la importancia de la interculturalidad? Promueve la empatía y el respeto, enriquece el aprendizaje, fomenta la convivencia pacífica, contribuye a la justicia social, forma ciudadanos globales, fomenta estrategia en el sistema educativo. Sin lugar a duda, por lo tanto, pues, toda esta importancia que vemos, pues, se logra llevando este tipo de enseñanza. A ver, jóvenes, colegas, ¿alguna pregunta, alguna interacción, comentario, anécdota sobre cada uno? A ver, las salas son de ustedes. Aló. Profesor, ¿puede poner la imagen nuevamente? Voy. Listo. Profe, lo que puedo aportar al tema que usted estaba dándonos hace un rato es que es muy importante lo que usted dijo sobre capacitarse como docente, porque a veces cuando uno inicia la trayectoria de la docencia, uno no sabe para dónde uno lo van a enviar o qué vacante le va a salir a uno cuando uno está aplicando. Entonces, si de repente uno lo envían a lugares de difícil acceso,
uno se encuentra con ese tipo de diferencias de raza, y para poder empatizar o enseñarle a los estudiantes de la forma que ellos puedan entender, uno tiene que tener esa educación y ese conocimiento. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo tiré vacantes cerca de donde yo vivía y tiré unas lejos y me salió una en difícil acceso. Entonces, cuando me encuentro con la realidad, digo, oye, yo tendría que empezar a capacitarme con el idioma de los indígenas para poder llegarles a los estudiantes. Entonces, esta clase para mí es muy interesante por eso. Entre tantas cosas que usted nos dijo, su vasta experiencia en los temas de los nombres de las lenguas, es muy, muy importante e interesante. A veces uno mismo se bloquea y dice, no, yo no puedo aprender eso, pero sí se puede mientras uno tenga la disposición. Así mismo es. Buenos días, profesor. Buenos días. Presiento que así como nos obligan el inglés, ¿verdad? Sé que es muy importante hoy día para un trabajo y todo lo demás, pero en las universidades deberían tener una materia de lengua, por lo menos para enseñarnos lo esencial, ¿verdad? Y ya cuando llega un punto como la compañera que llegó a la comarca, entonces ya por lo menos sabemos lo esencial y lo demás lo podemos ir aprendiendo en el camino. Considero yo, pues. Pero bueno. Sí, excelente. Buenos días, profesor. Buenos días. Tengo dos puntos que mencionar sobre el inicio de la clase, que fue el tema de los bullying que se da, que no debería porque somos un país tan culturalizado de tanta, pero realmente existe. Entonces es real y es cierto que lamentablemente los docentes o los padres de familia quizás son los promotores iniciales. Y los niños llegan a las escuelas con ese pensamiento, pues ese sistema. Ese por un lado. Pero por otro lado, la identidad. Crear ese sentido de identidad, por lo menos yo que soy indígena, nadie me va a venir a hacer sentir mal porque soy indígena. Ese es otro punto también. Que los docentes estamos para crear eso. Debes sentirte orgulloso, debes sentirte bien, de pertenecer, pues, a ciertos grupos. No tiene por qué hacerme sentir mal. Y como docentes también cuando nos mandan a los lugares, por lo menos la comarca, llevarnos esa disposición de que vamos a aprender para mejorar. Llevarnos eso es importante también. Esa es mi intervención, profe. Excelente, muy buenos aportes. ¿Algún otro aporte? Sí, profesor. Sí, dígame. Sí, es que escuchando a la última profesora decir su opinión, recordé de que nosotros todos, o no digamos todos, la mayoría de los panameños somos descendientes de una raza indígena, porque al llegar a las personas de otro continente aquí a Panamá y a Latinoamérica, prácticamente el 100% eran hombres. Entonces nuestras abuelas, y yo me siento muy orgullosa de eso, nuestras abuelas eran de sangre indígena. Yo al ver una persona indígena me lo recuerdo, porque nosotros somos 4 hermanos y de los 4, una salió indígena. O sea, salió con el aspecto indígena, que es la más hermosa de los hermanos físicamente. Entonces, no entiendo cuál es el racismo con las personas de raza indígena o la raza negra, porque en realidad de una u otra forma tenemos un poquito cada uno de una u otra sangre. Gracias. Sí,
Perfecto, muy atinada su comentario. Y es así, colegas, basándonos en la historia, los primeros grupos que estaban en el continente americano eran originarios indígenas. Cuando se dio, como lo mencioné anteriormente y lo recalco nuevamente, cuando se dio esta diversidad cultural, cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los negros como esclavos, es allí donde se da primero este proceso de mestizaje, donde se dan estas mezclas de grupos, y pues ahí se empieza empezó a surgir culturas, porque las culturas españolas, que es de los grupos blancos, eran distintas a las culturas de los grupos originarios de aquel entonces. Las culturas de los grupos negros que llegaron como esclavos eran distintas. Entonces, desde allí surge la diversidad cultural. Cuando llegan al continente americano los españoles y los negros como esclavos, pues se da el proceso de mestizaje y desde allí empieza a llevarse y darse a conocer sobre la diversidad cultural de nuestro territorio. Y es importante, hay que tener una identidad cultural. Yo tengo mi identidad cultural porque a mí nadie me va a venir a bajarme la autoestima porque soy indígena. Me siento orgulloso porque soy indígena, indígena de sangre, domino el idioma, la lengua materna, me gusta mi cultura, o sea, es algo bonito. Yo digo, a mí nadie va a venir a rebajarme o a decirme que soy menos que soy menos que ellos. Esa ideología conmigo no va. Entonces, la sociedad actual tiene una ideología diferente, en donde ven a los grupos originarios como un atraso en la sociedad. Señores, nosotros hay que ser sinceros. Nosotros tenemos grupos originarios que son profesionales, que sí hemos tenido nuestras dificultades para poder ser alguien en la vida, claro que sí. Porque hay que ser claro, el grupo originario, los grupos indígenas de nuestro país son los que son los que más, más problemas económicos tienes. Entonces, para nosotros romper esa paradigma, tuvimos que pasar por series de situaciones en donde para lograr conseguir el objetivo que es ser un profesional. Créanme que yo estoy dirigiéndome hacia ustedes, no es porque yo me gradué y ya. Pasé muchas situaciones que si lo menciono, pues no vamos a terminar, pero sí, el grupo originario son los grupos que más dificultad en la parte económica tienen, pero hay que ser realistas. Tenemos grupos, personas indígenas profesionales, no solo acá en Panamá, sino a nivel internacional. Y hay que sentirnos orgullosos. Hay que tener esa identidad cultural. Los grupos morenos, o sea, aquí todos tenemos capacidades. Todos tenemos esa, como le digo, esa oportunidad de poder educarnos sin tener perjuicio de nada. Entonces, las culturas indígenas es muy importante, pero también es la que más golpeada está en la actualidad. No hablo de Panamá, sino a nivel mundial. Y he visto estudios, casos que hasta quieren desaparecer las culturas indígenas. Entonces, en donde que los personajes o los dirigentes regionales, que en este caso los comarcales, pues tratan de poder luchar por tener esa identidad cultural. Entonces, es importante educarse bajo las culturas,
Es importante conocer las culturas de los distintos grupos. Es importante interactuar y llevarle el mensaje sobre la importancia de una educación intercultural en nuestras aulas. Y ¿cuál es el resultado de esto? Eliminar el racismo, eliminar en nuestro sistema de enseñanza el bullying, contribuir a que el estudiante pueda tener una convicción sana y justa entre compañeros sin tener preferencia de color, raza ni posición económica. Entonces, la decisión está en nosotros si queremos hacer ese cambio en nuestras aulas, si queremos hacer ese cambio en nuestro sistema de enseñanza, pues la decisión está en nosotros. ¿Sí? Para eso nos estamos educando, para eso nos traen estos mensajes sobre cuáles son las importancias de la educación basado en diversas partes, como por ejemplo, llevamos 3 sesiones. La primera fue la educación basada en estrategias. La segunda fue la educación versus la cultura digital. Y la tercera sesión, que es la educación intercultural. Hombre, esto es un tema muy importante que de veras necesitamos saber, necesitamos conocer para poder entonces crear nuestras estrategias o nuestras herramientas pedagógicas, metodológicas para que el estudiante pueda conocer más y no llevarse solamente lo que está plasmado en el libro o lo que está en el sistema educativo, sino que nosotros pues ofrezcamos algo más a los chicos y que ellos puedan pues interactuar y poder entonces darle importancia y darle esta valoración a nuestra cultura de nuestro país. De esta manera pues culmino la exposición. Este es un tema bastante hermoso, bastante de suma importancia. ¿Algún comentario, algún aporte? Sí, profesor. Buenos días. Sí, ya para culminar, profesor, los compañeros que recordemos que había muchos grupos indígenas antes de la llegada de los españoles, habían muchos grupos indígenas que desaparecieron. Los grupos indígenas que se encuentran en estos momentos son los más fuertes que sobrevivieron. Entonces nosotros somos el resultado de esa gente que ya no está, pero sí está en nuestra sangre. Así mismo es. Gracias. ¿Algún otro comentario? Buen día, profesor. Buenos días. Tiene el nombre de Kendry, pero soy Omaira. Ok. Para mí esta clase es una importancia, una bendición, porque yo sí estoy tomando el curso de la lengua Nobe en la Facultad de Educación de la UNACHI. Yo tomé el primer curso, entonces ahorita vamos para el segundo, en agosto iniciamos el segundo curso, y la verdad que para mí, yo admiro a los Nobe porque la verdad que ellos nos ganan a nosotros muchas veces porque hablan, o sea, 2 lenguas, y el dialecto no es tan fácil de aprender como uno lo ve, cuesta, pero sí estoy encantada y me siento satisfecha de haber agarrado ese curso. Y ya voy aprendiendo por ahí ciertas palabras, por ejemplo, como Queen, ya sé que buenos días y así, pues, pero sí es importante y para mí los admiro de una manera tan especial. Bendiciones, profe, y gracias por la clase. Excelente. Ok, muchas gracias. Sí, la lengua materna de los indígenas es difícil. Hasta yo cuando me pongo a ver, yo digo, más fácil es el inglés, que yo lo puedo interpretar, pero el idioma indígena, pues usted
lo escribe, pero cuando vas a tratar de expresarse, pues es distinta. Entonces tiene un alfabeto más bárbaro que pues está aprendiendo y tomando un curso, pues se puede lograr. ¿Quién dijo que no? Así que pues chicos, fue un placer de haber interactuado con ustedes. Pues lo llevo siempre, tratar de ser una persona de cambio, de tratar de romper ese paradigma en nuestro sistema educativo y tratar de atender a nuestros chicos de la manera correcta sobre el bien común para el bien común de nuestra sociedad actual. Saludos y bendiciones. Que Dios me lo bendiga Gracias, ricamente. profesor. Feliz Ok. Gracias, profesor. Amén, Igual, bendiciones. bendiciones, que tenga buen día. Ok, igual.